Pues entonces seguimos nuestro ciclo. Tenemos hoy con nosotros, tenemos el honor de tener al profesor Juan Manuel Escudero Bastán, es profesor de la Universidad de La Rioja, investigador del GRISO, el Grupo de Investigación Siglo de Oro, y él nos va a hablar hoy de Calderón, del médico de su honor, y pues es un orgullo tenerlo acá porque es un calderonista consagrado, ha editado a Calderón para la RAE, para la Real Academia Española, ha escrito muchísimo sobre este autor y pues hoy nos va a hablar de este tema de lavar el honor con sangre, que es central en nuestro seminario, y de esta obra preciosa, terrible, que es esta tragedia de El médico de su honra. Entonces, sin más preliminares, muchísimas gracias por estar acá, por haber admitido nuestra invitación, Juanma, y acá dispuestos a aprender de ti en esta oportunidad. Muy bien, muchas gracias, Sara. Se me oye bien, ¿verdad? Perfecto. Entonces, muchas gracias por la presentación. No hacía falta decir tantas cosas. Y efectivamente, lo que vamos a hacer ya, vamos a entrar en materia. Lo que vamos a hacer en esta sesión de hoy es, vamos a ver un poco cómo funciona la estructura trágica de una de las comedias de mayor tradición crítica y más conocidas de Calderón de la Barca, como es El médico de su honra. Que, bueno, vamos a hablar varias cosas en este tiempo que tenemos. Lo que he hecho, voy a volver ahora, voy a dejarle verle a Sara y voy a irme directamente al texto. Lo que he hecho ha sido subir a la pantalla el texto. Tengo aquí el texto de la obra, que es una edición que en su día manejaba Ruano de la Haza, es decir, no es la mejor edición de todas, pero sirve un poco para hacernos una idea de un poco los momentos estelares de la tragedia y cómo funciona y qué cuestiones podemos ver. Me ha parecido que era más pertinente que hablar sin ver el texto, ir viendo un poco el texto para ver cómo se va construyendo. Entonces, voy a ir directamente al texto, voy a volver al texto, que lo tienen ahí colgado. Bueno, lo ven ahí. Es un texto, bueno, es un poco peculiar, ¿vale? Porque está a doble columna, con lo cual, bueno, más o menos se van a poder hacer una idea, no es muy complicado. Están, digamos, a los lados, al lado derecho de cada una de las columnas están los números, está la comedia numerada, la comedia tiene unos 2.950 versos aproximadamente. Obviamente no los vamos a ver todos porque no nos da tiempo, pero vamos a ver, digamos, las cosas más importantes. Pero antes de ver un poco el texto, que es magnífico en todos sus sentidos, convendría hacer una pequeña explicación global de lo que tenemos aquí. Bueno, hay mucha bibliografía y muchos estudios acerca de cuál es el significado y cuáles son los mecanismos que utiliza Calderón para construir su tragedia. Hay, digamos, distintos modelos establecidos, distintos tipos de tragedia que responden a distintas motivaciones y tiene, digamos, distintos engranajes para conseguir la tragedia, ¿no? Entonces, ya Lope, en su Arte Nuevo de hacer comedias, de 1905 aproximadamente, no hay fecha exacta, pero parece escrita por esa época, es decir, principios del siglo XVII, ya señalaba que a la hora de los temas, esto es, digamos, para una pequeña introducción, a la hora de elegir cuáles eran los temas más importantes o mejores para ese arte nuevo de hacer comedias, él hablaba de los casos de honra, ¿no? Y señalaba que los casos de honra son, digamos, los mejores como tema posible porque conmovían mucho al público espectador, ¿no? Y entonces eran elementos muy interesantes. Bueno, el sistema de la honra o del honor, que en este caso podremos equiparar, honor, honra es algo parecido. Hay ciertas diferencias de matiz, pero a lo que nos interesa vamos a considerarlo igual. Es una estructura de control social, por así decirlo, que en la época funciona, y lo que no sabemos realmente, porque hay muchos estudios al respecto y no conseguimos adivinar, no sabemos, digamos, el alcance real. Es decir, no sabemos si era un hecho social consumado, si este hecho social se convierte en un hecho literario que sirve para explotar fines trágicos. Tenemos múltiples noticias en anecdotarios, en gacetillas de periódicos, en avisos, en, digamos, un montón de literatura volandera en la cual aparecen casos flagrantes de casos de honor, en el cual generalmente
acaba siempre con un final, digamos, luctuoso y acaba con el asesinato generalmente de la mujer. Hay que explicar antes de nada que el sistema del honor viene a decir lo siguiente. Antes de explicar este asunto que estaba haciendo, voy a explicar lo fundamental. Se supone que el honor es una calidad que corresponde a los nobles, ¿de acuerdo? Es una calidad que depende, digamos, de uno mismo, ¿eh? Que puede desarrollarse en el seno de la familia o en el seno, digamos, del matrimonio, de la unión conyugal, ¿de acuerdo? Pero por cuestiones antropológicas que no viene al caso explicar, digamos, es una calidad que se reserva o que está solo en la parte femenina, tanto de la familia como de la, digamos, como la unión matrimonial, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el honor lo detenta la mujer y el que la puede perder es la mujer. Una vez que se ha perdido el honor, la única forma de recuperarlo, según la teoría general, es a través de un acto de sangre, ¿vale? Es un poco la idea fundamental general de cómo funciona el sistema del honor. El sistema del honor, en el fondo, viene a ser una convención social, ¿vale? Es decir, el honor no reside en uno mismo, sino que reside generalmente en la consideración que tienen los demás de uno mismo. Por eso, en un sistema muy cerrado, es, digamos, fundamental preservar ese honor de los accidentes externos que pueden poner en peligro, digamos, la asimilación por parte, digamos, de la sociedad que te rodea. ¿Qué significa esto? Bueno, significa una cosa muy sencilla y es que para que se rompa, digamos, este equilibrio de honor dentro de del ámbito familiar o del ámbito, digamos, conyugal, basta con que surja la sospecha. Claro, ese es un poco el asunto fundamental del tema. En cuanto se instala en el colectivo social la sospecha de que ha habido una mancilla en el honor, generalmente, digamos, del elemento femenino, digamos, el protagonista queda automáticamente deshonrado. Entonces, claro, es una mancha que lo que he dicho antes, no depende de uno mismo, sino depende de la opinión del exterior, ¿vale? Y es una especie de calidad que solamente está reservada a los nobles, ¿de acuerdo? Calderón generalmente utilizó este tema del honor, lo utilizó en unas cuantas comedias, generalmente de ambiente conyugal, es decir, donde se realiza, digamos, tiene el origen del conflicto en un ambiente conyugal y muy pocas veces en el ambiente familiar, que también podía darse. El ejemplo de ambiente conyugal o de familia, donde se puede establecer honor, tiene que ver, o digamos el ejemplo claro, es el alcalde de Zalamea, ¿vale? Donde no es una familia la que sufre la mengua de honor, sino es Pedro Crespo padre, cuya hija es deshonrada por el capitán, y ese deshonor, digamos, afecta, digamos, a ojos de la colectividad, afecta, digamos, a él y a su familia, ¿no? Es un poco el asunto. El alcalde de Zalamea, que es también una obra muy interesante desde este punto de vista, tiene otras consideraciones un poco más complejas, que no vamos a tratar aquí porque no es el caso, pero simplemente diré que en el alcalde de Zalamea, Pedro Crespo, que es el protagonista, es un villano. Entonces, teóricamente no le correspondería o no, puesto que como villano no lo tiene. Pero claro, es un villano un poco especial, porque es un villano rico. Y este asunto en una sociedad que está pasando hacia lo mercantil es importante. Es importante socialmente porque el villano rico es el que pagaba impuestos, ¿eh? Entonces, ser villano rico le da a uno derecho o le da la posibilidad, como ocurría en la época, poder comprar un título de nobleza, ¿vale? Que, claro, aquí ya tenemos una cosa fundamental, la división entre la nobleza heredada y la nobleza, digamos, adquirida o comprada, que es un debate que en la época es muy vivo, porque entre otras cosas la corona invitaba a comprar títulos de nobleza para, digamos, alivio de sus arcas totalmente vacías constantemente, ¿no? Entonces, el alcalde de Zalamea es una cuestión muy compleja, pero yéndonos del alcalde de Zalamea, de esa exposición del honor en el ámbito familiar, el resto de comedias que escribió Calderón desarrollando este tema tienen un desarrollo eminentemente conyugal, ¿vale? Serían tres obras que realmente son muy parecidas, aunque tienen, digamos, mecanismos distintos y finales distintos. Serían El médico de su honra, A secreto agravio, secreta venganza y El pintor de su deshonra. Son las tres grandes obras que tratan este tema. ¿De acuerdo? De las tres, obviamente la que tiene más fama, seguramente por lo desmesurado del resultado final y de lo que ocurre, es El médico de su honra. Y como he dicho al principio, no queda muy claro, nunca queda claro, no sabemos todavía el alcance real
de estas reglas de honor, ¿vale? Si dependían, digamos, o hacían remisión, o remitían, digamos, a un caso real de la sociedad española, o, digamos, sí, casos reales hay, tenemos noticias, pero si esto es sobre todo un mecanismo convencional literario para crear una tragedia, digamos, de grandes proporciones. Entonces, bueno, queda por hacer todavía un estudio sobre este asunto que no está nada claro. No está nada claro. Es muy probable que el sistema de la honor existiera, ¿de acuerdo? Existiera, pero digamos, lo podemos considerar, digamos, desde el punto de vista social no tan radical como aparece en la tragedia de Calderón. La tragedia de Calderón es totalmente radical y tiene consecuencias funestas. En la realidad hay casos de deshonor consentido y hay casos de deshonor en los cuales el marido o el padre de familia lava con sangre la afectada por el deshonor. Digamos que hay una variedad enorme de cuestiones. Pero ciñéndonos a este texto, al médico de su honra, es muy interesante también por varias cuestiones, porque para que tenga efecto la tragedia que se avecina y que se va a construir en la comedia, es importante, una cosa que la crítica ha ido estudiando durante mucho tiempo, es importante, digamos, llegar a la conclusión de que todos los personajes que hay en la obra no son del todo inocentes, que es, digamos, lo que propugnaba Aristóteles con respecto a los personajes. Si tenemos un personaje que es esencialmente bueno, ¿vale? Esencialmente bueno, digamos, no participa de la tragedia. Puede ser víctima trágica y puede ser una triste víctima trágica, pero no va más allá. Lo interesante aquí es que realmente los personajes sobre los que ocurre la tragedia tienen, digamos, ciertas fallas, no ciertas fallas morales, pero ciertas fallas de comportamiento. Esto sobre todo es perceptible en la mujer, en la esposa, ¿vale? En la esposa, porque la esposa no es exactamente una víctima trágica, lo es porque sufre las consecuencias de una suposición que no es cierta, ¿de acuerdo? Pero es una suposición que no se puede probar, ni para bien ni para mal. Pero en cierta manera vamos a ver en el texto, que es lo que me interesa mostrar, cómo digamos, esa suposición que no es cierta no se crea de la nada, sino que en cierta medida Mencía, doña Mencía, que es la protagonista femenina, digamos, con sus actos propicia que ocurra eso. Esto es una cosa muy importante, ¿vale? También es importante que en el entramado del drama que se construye, digamos, en las características de la tragedia, en cómo avanza la tragedia en la obra, es cierto que una vez que el mecanismo trágico echa a andar, y esto es un poco lo que Calderón, digamos, sostiene, es imposible evitarlo. Hay una cosa fundamental, digamos, en toda la tragedia calderoniana. Hay, digamos, dos oposiciones fundamentales, ¿no? Dos fuerzas que intentan luchar una contra la otra y de ahí surge la tragedia. Una de ellas es el libre albedrío, la libertad. El individuo con sus gestos y con sus actos puede cambiar el destino. Es un poco la idea, ¿no? Es decir, hay libre albedrío de tal manera que nada está escrito y un personaje es capaz o tiene la posibilidad de ejercer su libertad y de evitar la tragedia, ¿vale? Esto es un poco el asunto fundamental. Pero ¿qué ocurre? A este libre albedrío se opone el mecanismo de, digamos, el mecanismo, digamos, del engranaje trágico, que una vez que comienza a andar es un engranaje que no se puede detener. Entonces la ironía dramática estriba en que haga lo que haga el personaje, sus actos sin querer terminan conduciendo a que se cumpla el final inexorablemente condicionado por el engranaje, ¿vale? de lo trágico. Entonces ahí tenemos una especie de oposición, ¿no? Entre la libertad para poder evitar y luego el saber que desgraciadamente y por mor de la ironía trágica, haga lo que haga el personaje, es imposible evitar que el mecanismo actúe por sí solo y acabe, ¿vale? Por, digamos, tener un final funesto. Así que son mecanismos que utiliza Calderón de la libertad y de, digamos, un final ya señalado, que señalan una serie de fuerzas que es lo que da, digamos, un poco la dimensión trágica de la obra. Con estos presupuestos, por tanto, que estamos viendo, pues podemos ver cómo funciona la obra. La obra está construida en 3 actos, como es normal en el teatro del siglo de oro,
y cada uno de los actos tiene una división en bloques totalmente cerrados, ¿no? Que generalmente son muy fáciles de ver porque tienen que ver con cambios de métrica y sobre todo con, digamos, la aparición o la existencia de un escenario que queda durante muy pocos segundos vacío, ¿no? Cuando hay un cambio total de personajes en el escenario, que salen y entran nuevos, y el escenario queda en un momento vacío, ahí claramente, y es muy fácil de ver, se producen una serie de bloques escénicos que, digamos, compartimentan cada uno de los actos, ¿no? Esta construcción mecánica, por así decirlo, de los acontecimientos, esta estructura externa, es muy interesante porque, digamos, los elementos trágicos van siendo situados generalmente en una gradación creciente, van, digamos, de los más bajos en intensidad a los más altos, en una gradación ascendente, hasta llegar, digamos, a la tragedia final, donde se produce, digamos, la hecatombe y donde, en este caso, podemos ya adelantar, ¿no? Vamos a hacer un spoiler, la protagonista muere. Muere a manos de un sangrador, de un cirujano, ¿de acuerdo? Porque su marido, para, digamos, lavar su honor, lo que hace es ordenar a un sangrador, que en la época ya saben que la sangría era el remedio para cualquier enfermedad. Si uno estaba malo, lo sangraban, le quitaban sangre porque tenían la idea de que el mal, digamos, se transmitía por la sangre. Entonces, eso es una cosa muy clara, ¿no? Si uno estaba enfermo, le quitaban la sangre y se curaba. Generalmente la mitad se morían, porque obviamente eso no es el remedio. Pero bueno, aquí está claro que Mencía tiene una enfermedad, que es la enfermedad de la honra, y lo que hace Don Gutiérrez, que es el marido, el protagonista, es convertirse en médico de su honra. De ahí el título de la obra, ¿no? Se convierte en médico de su honra. ¿Y cuál es la receta? Sangrarla, ¿vale? El honor se limpia con sangre. Pues efectivamente lo que hace es sangrarla. Y entonces la escena final, que es toda una apariencia, es totalmente, digamos, impactante, porque aparece Mencía totalmente ensangrentada en escena, con los brazos en cruz, digamos, acompañada de dos cirios grandes, ¿vale? Entonces es una escena, obviamente, de reminiscencias claramente bíblicas, en cierto sentido. Ya veremos también cómo hay en el texto una referencia a este asunto, y es, digamos, un final totalmente, digamos, terrorífico, y no menos terrorífico y, digamos, imperfecto es la restauración que realiza el rey enterado del suceso y del caso, ¿no? Es un poco la idea. Vale, pues nada, puedes ir siguiendo porque voy a ir siguiendo un poco el texto, Sara, o sea que tampoco hay mucho problema, ¿vale? Lo único, bueno, lo que tenemos ahí es el inicio de la tragedia. Entonces, como suele ser usual en Calderón, el inicio generalmente se inicia con un, digamos, golpe de efecto que es bastante, digamos, que está construido para atraer la atención de un público que, como ya sabéis, en la época está todo menos callado, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que, bueno, si han visto Cyrano de Bergerac, cuando aparece el teatro, la versión española, la versión francesa, está todo el mundo jugando, comiendo, jugando a los dados, hablando, gritando, bailando. Es decir, el escenario, el teatro es una especie de verbena, y entonces siempre hace falta comenzar las comedias con música, entre otras cosas, para aplacar las iras del público y que coja atención, ¿no? Bueno, pues aquí obviamente, como ocurre en La vida sueño, que aparece Rosaura despiándose de un caballo, etc., aparece una cosa interesante, y es que aparece el infante don Enrique, don Arias y don Diego, que están, digamos, yendo de caza, están, digamos, no, yendo de caza no, están, digamos, yendo hacia Sevilla por el campo, todavía están en el exterior de Sevilla, no han llegado a la ciudad de Sevilla, y de repente va también el rey, y de repente el infante don Enrique cae del caballo. Entonces lo que tienen aquí el texto, si Sara va bajando un poquito se puede ver, ¿vale? Ahí está, ¿no? Jesús mil veces, el cielo te baja, que fue, cayó el caballo y arrojó desde él al suelo al infante, etc., etc., ¿vale? Escena de una caída del caballo que para el lector, el espectador no iniciado, le parece un poco extraño, pero para el lector de Calderón, ya digamos muy concienzudo, se da cuenta de que este es un dato fundamental porque muestra la caída de uno de los protagonistas, digamos, del que va a formar parte de ese enredo amoroso que va a romper la virtud de doña Mencía, cayendo del caballo, lo cual es un símbolo, digamos, de caer, digamos, en el precipicio de las pasiones. Entonces, este inicio de la obra es ya totalmente, digamos, prefigurativo de lo que va a ocurrir. Con esta escena el público sabía exactamente que estaba asistiendo a una tragedia, que es lo interesante. Hay que marcar el tipo del género desde el principio. En esta tragedia, en esta caída
digamos, casi proporciones mortales para el protagonista porque pierde el sentido y casi pierde el pulso. Hay un suceso que llama mucho la atención y es que su hermano, que es el rey Pedro I el Cruel, que se llama así en la historia, y que aquí obviamente no es gratuito que sea ese rey, en una especie de actitud un tanto extraña decide abandonar a su hermano en brazo de sus validos a la altura de una quinta que hay en el campo, ¿de acuerdo? Y seguir adelante porque, como dice el texto, ¿vale? Mi rémora pudo ser, no me quiero detener hasta llegar a Sevilla, allá llegará la nueva. Es decir, necesito llegar a Sevilla cuanto antes y dejo al hermano aquí, ¿vale? Efectivamente, el papel de este rey está muy mediatizado, digamos, por su construcción como carácter. Es Pedro I el Cruel y ese apodo obviamente no es gratuito, ¿de acuerdo? Entonces, pasa de página, Sara. Entonces, llegamos a la quinta, ¿vale? Mencía, que tienen aquí, que es la que va a saber luego el espectador, que es la mujer de Don Gutiérrez. Desde la torre los vi, dice, y aunque quien son no podré distinguir, Jacinta sé que una gran desdicha aquí ha sucedido. Ella no sabe quién es, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces llaman a la puerta de la quinta, ¿de acuerdo? Está hacia el verso 90, 85-90, llaman a la quinta, abren la puerta, Mencía, entran los validos, los que son Arias y Don Diego, con el cuerpo casi a punto de morir, ¿no? Por el golpe que se ha dado de Don Enrique. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre una cosa fundamental en este universo trágico que es muy interesante, y es que enseguida doña Mencía reconoce a Don Enrique. ¿Lo reconoce por qué? Porque todas estas comedias de honor parten de una prehistoria que al espectador se le informa después. Y la prehistoria, claro, es la que provoca, digamos, la conexión sentimental entre la protagonista y el que va a ser su perdición. ¿Cuál es esta prehistoria que luego se explica más adelante en el texto? En la primera jornada se explica, con pocas palabras, pero se explica, pues que efectivamente durante mucho tiempo don Enrique cortejó, cuando era soltera, a doña Mencía, ¿de acuerdo? Pero sin que ella, digamos, diese a perder su honor, se entiende, ¿no? Sin que ella se entregase del todo a don Enrique. Pero ¿qué ocurre? Como suele ocurrir en estas comedias, el padre de doña Mencía la obliga a casar con don Gutiérrez. Es decir, concierta, que era cosa normal, un casamiento con otro hombre, con lo cual automáticamente esa relación amorosa que se estaba estableciendo se trunca, ¿de acuerdo? Pero como bien dice la protagonista, tuve amor y ahora tengo honor. Son dos cosas distintas, claro. Es decir, que digamos, la consecuencia de que el mecanismo trágico comienza a andar es que siempre hay una prehistoria que ha sido deliberadamente truncada. Con lo cual, los lazos sentimentales de ambos protagonistas, aun rotos, siguen, digamos, pudiendo entablar cierta conexión. Y esto es muy importante, porque doña Mencía tiene, como dice en el texto, un nuevo dueño. Con esas palabras, que son, digamos, claramente la idea que aparece después de que su matrimonio es desgraciado. Ese es el problema. Ella está enamorada de don Enrique, estaba enamorada de don Enrique, pero su padre dispone en un acto, vale, si quieren despótico, pero totalmente aceptado culturalmente en la época, casarla con quien él pensaba que era, digamos, un buen casamiento, ¿no? Entonces, esas expectativas vitales se ven truncadas y doña Mencía se ve inserta en un matrimonio desgraciado que no le llena, ¿de acuerdo? Tampoco sabemos si le llenaría o no la relación con don Enrique o un matrimonio con don Enrique, pero que ahora mismo es ya imposible. Esto es un poco el asunto, ¿no? No hay una vuelta atrás. Y ella ya está casada y, digamos, debe proteger y mantener el honor de su marido y obviamente no puede, ¿de acuerdo?, estar, digamos, con don Enrique. Es un poco el germen de la obra. Por supuesto, los parlamentos que aparecen en la página siguiente, en el verso 120 de doña Mencía, son muy interesantes porque muestran, digamos, esa lucha, ¿vale?, entre sentimientos pasados y un deber ahora de defender el honor de su matrimonio, ¿no? Entonces, digamos que en principio es una vía muerta que no tiene mayor solución, ¿de acuerdo? Seguimos un poco con el texto, voy un poco más rápido, ¿vale? Pero claro, llega un momento en lo que suele ocurrir, que don Enrique recupera la conciencia y se encuentra a solas con doña Mencía. Y ahí se produce, digamos, un encendimiento de la pasión por parte de él,
¿de acuerdo? Y digamos también un encendido de su pasión, de la pasión de doña Mencía, que aun sabiendo perfectamente que no puede claudicar y entregarse a don Enrique, no puede, claro, una cosa es que digamos que sujete férreamente su pasión, pero obviamente los ecos de su pasión o el fuego de su pasión no lo puede apagar. Entonces, a partir de ese momento se supone lo que debería ocurrir es, digamos, que doña Mencía, como mujer noble que es, sea capaz, como dice el Teatro de Calderón, de vencerse a sí misma, ¿no? Es decir, es quien es y es capaz, digamos, de controlar sus pasiones. No las va a poder controlar del todo, no porque se entregue a don Enrique, como veremos, sino porque a la hora de tomar decisiones las hace de manera equivocada, ¿vale? Entre otras cosas porque en esa ofuscación que le rodea es incapaz de tomar decisiones que la lleven por el buen camino, ¿de acuerdo? A todo esto se imbrica, digamos, otra historia paralela de mismas características entre Beatriz, que es una dama, y Don Arias, ¿vale? Es una historia paralela que, digamos, se cruza con la historia de Don Gutiérrez y de Doña Mencía, ¿de acuerdo? Bueno, estoy en el verso 295, ¿de acuerdo? Donde es una parte interesante en el verso 285 porque allí, en ese fragmento de la comedia, es cuando doña Mencía le está diciendo, ¿vale? Al propio don Enrique le dice, ¿no? Vuestra Alteza liberal de sus deseos, que no son sus gustos, tal. Bien sabe, ¿no? Bien sabe de tantos años de experiencias al respecto con que constante mi amor fue una montaña de hielo conquistada de las flores, escuadrones que arma el tiempo. Si me casé, ¿de qué engaño se queja? ¿De acuerdo? Está explicando justamente la prehistoria de una forma ya cabal, ¿no? Y digamos, está respondiendo a los reproches del propio don Enrique, que le está diciendo que cómo no le esperó, cómo se casó. Y ella le dice que, bueno, que él no estaba y que su padre lo obligó a casarse, ¿de acuerdo? Y que no hay nada que hacer, ¿no? Es una especie de lucha dialéctica entre ambos, digamos, antiguos amantes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Enamorados. ¿Qué ocurre? Bueno, hasta aquí podríamos considerar que la tragedia no va más allá, ¿no? Es decir, hasta ahí se queda el asunto. Pero, bueno, ocurre algo y es que digamos que el pasado de don Gutiérrez tampoco es del todo claro. Y me explico. Don Gutiérrez, que corteja a doña Mencía, va un día a su casa y descubre que hay otro hombre escondido, otro hombre que es don Arias, que estaba en casa no por doña Mencía, sino por otra dama que es doña Leonor. Bueno, hay un cruce de afectos y un cruce, digamos, de acciones ligadas, de tal manera que don Gutiérrez, digamos, sospecha, ¿no? Y don Arias sospecha y tiene que abandonar de tal manera que, digamos, el matrimonio entre don Gutiérrez, ¿vale? Y Leonor, que es un matrimonio anterior, se rompe. No sé si se entiende un poco. Digamos que la prehistoria de don Gutiérrez es, digamos, que ya en su mocedad había, a punto de casarse con doña Beatriz, había roto su matrimonio por sospechas de que había otro hombre en casa. Efectivamente, ese otro hombre estaba, pero lo que vamos a saber en el transcurso de la comedia es que ese otro hombre no estaba por doña Beatriz, sino por otra dama que además textualmente en el texto se dice que luego murió. No tiene importancia, simplemente que don Arias no está por doña Beatriz, sino que está por otra mujer. Pero en esa confusión que se produce, digamos que ya don Gutiérrez ha demostrado que es un tipo totalmente obsesionado con la duda, ¿vale? Que es lo importante. Claro, en cuanto hay duda, eso le sirve ya de piedra de toque para romper totalmente la relación con doña Beatriz. Doña Beatriz, que le había dado la mano, etc., se queja amargamente al rey para decirle que quiere que le repare su honra, porque ella sí que ha sido deshonrada en el sentido de que estaba a punto de casarse y de repente don Gutiérrez rompió el matrimonio. Luego más tarde se casó con doña Mencía, ¿vale? Es un poco una prehistoria que aparece también ahí que señala cómo es el personaje, ¿vale?
En el transcurso de la primera jornada, como corresponde al Teatro del Siglo de Oro, esta primera jornada sirve un poco para presentar a los personajes y sus conflictos, ¿no? Aparece un gracioso, que es Coquín, que es una parte interesante de la comedia, porque Coquín es un bufón escudero de Don Gutiérrez, pero que entra en relación con el rey y llegan a una apuesta. El rey, como bien hace honor a su nombre, don Pedro I el Cruel, es un tipo que nunca se ríe. Puesto que la labor de Coquín en esta comedia como gracioso es hacer reír, hay una apuesta en la cual le dice el rey que cada vez que le haga reír le dará una bolsa de 100 monedas, pero que si al cabo de un mes no le hace reír le sacará todos los dientes. ¿Vale? Es una apuesta que se hace en escena porque el rey nunca se ríe. ¿De acuerdo? Es muy interesante porque es una comedia, una tragedia en la cual el elemento cómico, que ya saben que en la época, en la tragicomedia, que es lo que domina el teatro español, siempre hay momentos risibles. En esta comedia, conforme avanza la acción y se convierte en una acción más grave, lo que ocurre es que la risa se diluye, desaparece. Y el personaje, Coquín, jamás consigue hacer reír a nadie. Es más, al final de la comedia, lo veremos muy rápidamente, hay un parlamento de Coquín ante el rey en el cual denuncia lo que ha ocurrido en un tono totalmente lastimoso. Ya no hay risa, ¿vale? Es una comedia en la cual el ambiente trágico es tan denso y tan oscuro que ni siquiera la labor o el papel del gracioso tiene sentido, ¿no? Se desaparece. De hecho, jamás hace reír al rey y conforme avanza la segunda jornada, digamos, la risa desaparece por completo, ¿no? Entonces, bueno, como ven, un poco estos son los componentes de los personajes. Hay otros personajes típicos de la comedia. Por ejemplo, hay una criada, que es la criada Jacinta, que es la criada personal de Doña Mencía, que en el fondo, como suele ocurrir en el Teatro del Siglo de Oro, es, digamos, la causante material de que don Enrique vuelva a visitar a Doña Mencía. Digamos que es una criada comprada, ¿de acuerdo? Y generalmente en la comedia del Siglo de Oro las criadas son, digamos, las puertas por donde entra, digamos, y hace su efecto la tragedia, ¿no? Porque son las que suelen vender y traicionar. En este caso, Calderón se cuida mucho de marcar semánticamente a la criada. ¿Por qué? Porque es una esclava errada. Aparece como esclava errada en la primera intervención. Es decir, es una esposa, perdón, es una criada a la que se le hierra como esclavos que se hacía en la antigua Roma a aquellos que escapaban de sus amos. Es decir, que no es de fiar. Es decir, está ya connotada desde el principio como una criada en la que, en fin, doña Mencía no debería confiar y sin embargo confía. Doña Mencía, a lo largo de la obra, realiza múltiples errores, podríamos decir, de calibre, es decir, no calibra bien la consecuencia de sus actos. Ella es inocente, ¿vale? La idea fundamental trágica del asunto es que ella es inocente. Y ella jamás se entrega a don Enrique, pero con sus decisiones provoca y aumenta y casi hace palpable y material las dudas y las sospechas de su marido. Ese es un poco el problema. Entonces, en el fondo, su marido actúa como quien es. Yo ya lo he demostrado antes en la prehistoria. Ya ha demostrado que es un tipo que ante la primera sospecha rompe radicalmente, lo cual nos da a pensar que si sospecha alguna de su mujer y sospecha que su honor ha sido mancillado, no va a titubear ante la perspectiva de tener que hacer una limpieza de sangre, ¿no? Eso está claro. Y doña Mencía se equivoca porque en las decisiones que toma claramente no acierta. ¿Qué ocurre en esta primera jornada que sea, digamos, decisivo? Pues obviamente podríamos decir que en una sociedad moderna la culpa la tiene el amante o el supuesto amante. Efectivamente, don Enrique, que ha quedado totalmente herido al ver de nuevo a doña Mencía. Y aparte, además, le ocurre algo muy curioso, y es que totalmente herido no solo por volverla a ver, sino por saberse que está casada. Es una cosa importante, claro. Es decir, eso espolea su deseo de estar con ella, de volver a repetir el cortejo que había sido en su momento interrumpido porque su padre le había casado con don Gutiérrez. Y entonces va a ver la casa, efectivamente, va a ver la casa, entra en casa y justamente lo que suele ocurrir en esos momentos, voy un poco rápido porque no hace falta que veamos todo el texto. En esta primera jornada, ¿qué ocurre? Que justamente como suele ocurrir en este tipo de comedias,
en las comedias de enredo también, cuando está don Enrique con doña Mencía en la quinta, aparece inopinadamente don Gutiérrez, que ha vuelto de una serie de cuestiones que le han ocurrido, vuelve de improviso. Esto en las comedias de capa y espada es un mecanismo de enredo que produce gracia, risa y, digamos, situaciones bastante inverosímiles, ¿no? Pero siempre dentro de la comicidad. Pero aquí no. Aquí lo que es una cosa tremebunda, porque en ese momento de ofuscación doña Mencía no sabe qué hacer, ¿vale? Le pide a don Enrique que se esconda en la parte de atrás del aposento de atrás de la casa, ¿vale? Para que no se lo encuentre don Gutiérrez, porque claro, imagínense, pero hace una cosa curiosa que ejemplifica un poco el ofuscamiento que le produce y el terror que le produce esa situación y que no sabe gestionar. Es un problema de no saber gestionar, claro, es, digamos, por una parte es no saber gestionar y por otra parte obedece al mecanismo inexorable de la tragedia que ha empezado a andar. ¿Qué se le ocurre hacer? Se le ocurre hacer una cosa que no tiene mucho sentido, aunque ella luego lo explica, y es que ante el horror que le produce la idea de que su marido encuentra a don Enrique en casa, no se le ocurre otra cosa que decirle a su marido que ha visto un hombre en su aposento. Digamos, con la intención de engañarle, entre comillas, con la verdad. Y en esa confusión, poder, digamos, conseguir que Jacinta, la esclava, saque por la puerta de atrás, por así decirlo, a don Enrique. Hay una escena, pues exactamente, en la que don Gutiérrez entra y pide luz para alumbrar la casa que está a oscuras y en ese instante, es una escena nocturna, se me ha olvidado decir, es una escena nocturna, pide luz para iluminar, doña Mencía en un descuido le apaga la vela y en esa oscuridad lo que pasa es que Jacinta la esclava, la criada, saca a don Enrique de la casa, ¿vale? Y desde un punto de vista un poco tanto cómico, don Gutiérrez agarra a Coquín el gracioso pensando que es ese hombre que está escondido en casa. Es decir, don Enrique jamás ve, perdón, don Gutiérrez jamás ve al hombre que hay en casa, solamente lo sabe o se lo supone porque su mujer se lo ha dicho. ¿Vale? ¿Cuál es la explicación de doña Mencía cuando le pregunta a Jacinta la esclava, bueno, ¿y por qué has hecho esto? Y dice, bueno, es que si lo llega a encontrar y no le digo nada, entonces sí que estoy perdida. Así, diciéndole yo que he visto un hombre en casa, ¿vale? ¿De acuerdo? Consigo convencerle de que soy totalmente inocente. Pero el mecanismo trágico se ha puesto a andar, ¿de acuerdo? Y ya don Gutiérrez empieza a sospechar, o por lo menos se le empieza a instalar la duda. Pero es que además de esto, hay la aparición de un elemento fatídico, que suele utilizar siempre Calderón, con efectos además simbólicos muy grandes. ¿Por qué? Porque entra en el aposento, donde no hay nadie, claro está, pero descubre una daga, que es una potente arma totalmente, digamos, ominosa en ese sentido, ¿no? Una daga con digamos, con una filigrana muy grabada, o sea, muy trabajada, es decir, una daga que obviamente no pertenece a Coquín ni a nadie conocido. Es una daga, como después descubrirá, que corresponde a un noble de alta cuna. La aparición de esa daga, de ese instrumento que es el conductor de la tragedia, es fundamental, porque ahí las supuestas dudas de don Gutiérrez, digamos, adquieren una corporeidad bastante abundante. Es decir, ya no es que ha dicho mi mujer y no he visto nada, ¿no? Sino que ahí va, pues hay algo de alguien que ha estado aquí realmente. Y no es ninguno de los que estaba en casa. Con lo cual, ese primer gesto de doña Mencía de inventarse una historia para explicar por qué está don Gutiérrez ahí, pues obviamente, como podéis imaginar, tiene características, en fin, totalmente pues muy negativas, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, porque ya ha descubierto, digamos, las dudas que existen en el propio protagonista, ¿no? Don Gutiérrez está ya totalmente, empieza a estar obsesionado con la idea de que su mujer le es infiel y que está perdiendo la honra y ya empieza a barruntar, digamos, los mecanismos que necesita para limpiar eso, ¿no? No está del todo convencido todavía porque no ha visto nada, pero ese elemento le tiene perturbado, el elemento de la daga. El elemento de la daga que vuelve a aparecer después, porque por una serie de razones que voy a resumir porque no quiero extenderme mucho, ¿qué ocurre? Que coinciden en escena el rey, su hermano, don Enrique, y don Gutiérrez.
Y don Gutiérrez, con espanto, descubre que la filigrana del puñal, de la daga, corresponde a la filigrana que tiene don Enrique en la espada. Entonces, digamos que poco a poco va haciéndose cada vez más patente la duda y la sospecha, cada vez va adquiriendo más cuerpo de que su mujer efectivamente le engaña. El espectador sabe que no le ha engañado, obviamente, pero no lo sabe don Gutiérrez, claro, que ya empieza a caer en la sospecha. Entonces cada vez está, digamos, más inquieto pensando en que va a tener que hacer algo para lavar su honor, porque ya los datos que va arrojando, digamos, el tablero de la segunda jornada van señalando cada vez más claramente, digamos, la culpabilidad de su esposa. Él no ha visto nada, ¿vale? Y es incapaz en su ofuscación de pensar, digamos, que ese puñal y esa espada tampoco son, vale, pueden ser un dato de que estaba don Enrique ahí, pero tampoco es una prueba irrefutable de que haya habido, digamos, un ultraje a su honor en el sentido, digamos, puramente sexual, por entenderlo, ¿no? Está claro, pero da igual, porque el problema está en la sospecha. En cuanto él sospecha y cabe la posibilidad de que sospeche el entramado social que le rodea, su honor está ya en peligro. Es un poco la idea. Entonces el mecanismo se ha puesto a andar y es prácticamente imposible de detener. En el transcurso de la acción, lo que ocurre es que un don Gutiérrez cada vez más ofuscado intenta, por ejemplo, pedirle al rey explicaciones acerca de su hermano. Dice, me pasa esto, ¿tú qué harías? ¿Qué haría majestad? Tengo este problema, porque he encontrado esta daga que se parece a la espada de don Enrique, y efectivamente, claro, el rey al principio le dice, pero ¿tú has visto algo? No, yo no he visto nada. Ya. Entonces, no sé, en fin, esto habrá que verlo con más detenimiento. No sé, lo miraré, tal cual. Dame la daga, quiero verla. En el transcurso de que da la daga, no da la daga, se produce un segundo elemento ominoso, y es que sin querer, don Enrique le corta con la daga la mano, o sea, le hace un rasguño a el rey, a su hermano. ¿Vale? Esto remite, claro, a la famosa historia de la traición de don Pedro el Cruel por parte de sus hermanos. En fin, está muy bien construido, pero lo interesante de esto es que el elemento ominoso vuelve a actuar de nuevo. ¿Vale? Primero, digamos, como presencia, ahora, digamos, con una presencia y un rastro de sangre. Es un elemento simbólico que recorre toda la obra y que está ahí, digamos, anunciándonos en un efecto todavía más creciente cada vez de cómo la tragedia se va a ir, digamos, formalizando. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con esta escena que tiene su importancia? Pues que el rey, que es muy temperamental y aparte además no le ha hecho ninguna gracia que su hermano le haya cortado la mano sin querer, como dice el texto, pero de todos modos se la ha cortado y me he horrorizado cómo la sangre sale a borbotones de su mano, ¿no? Un poco todo así como muy barroco. Digamos que esa acción, esa reacción pavorosa del rey, lo que consigue es que don Enrique salga disparado de ahí y se escape. Digamos, vaya prácticamente fuera de la corte. Sale y no quiere volver. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sale y no quiere volver. Y esto llega a oídos de doña Mencía. Doña Mencía se piensa que don Enrique ha huido, ¿vale?, por culpa suya y que no va a volver a su lado. O sea, a su lado, al lado del rey, se entiende, a su lado no. Pero digamos que en esa idea de que el don Enrique puede caer en desgracia por culpa, ella cree que de ella y de lo que ha pasado con respecto a ella y la daga y tal y cual, pues decide otra cosa que es de una gran imprudencia, que es escribirle un billete, escribirle una carta para decirle que no se vaya por su culpa, que no se enemiste con su hermano el rey y que no se vaya, ¿no? En cierta medida. ¿Qué ocurre? Otra vez, digamos, el mecanismo imprevisible de la tragedia señala que justo cuando está escribiendo el billete, don Gutiérrez aparece, ¿de acuerdo? Y la pilla escribiendo la carta. Antes de que ocurra esto, que es, digamos, ya una prueba casi irrefutable, de cierta manera, se me ha olvidado contar, porque son, digamos, hay tres escenas fundamentales, ¿no? La escena que hemos visto antes, en la cual doña Mencía miente
dice, miente contando la verdad para que don Enrique salga y desaparezca. Luego, ante las dudas que tiene el propio don Gutiérrez, una noche que está dormida, una noche de verano que está dormida doña Mencía en el jardín, él se acerca, ¿vale? Llega a casa, ¿vale? Ha tenido que hacer una serie de cuestiones y vuelve a casa, sin que ella lo sepa, ¿no? Y ya no sabe que va a volver a casa y vuelve a casa, ¿no? Y entonces hace un experimento. El experimento consiste en apagar la luz, estar escondido y decirle, amada mía, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿De acuerdo? Ella está dormida. Volviendo del sueño, claro, lo que primero piensa doña Mencía al no ver a don Gutiérrez es que quien le está hablando es don Enrique. ¿Vale? Entonces dice, amado mío, mi querida Alteza. Claro, en cuanto oye eso don Gutiérrez, ¿no? Se queda asombrado como diciendo, no, le está esperando a él, no me está esperando a mí, ¿no? Es decir, que hay una especie de infidelidad creciente que se va asentando en la cabeza de don Gutiérrez sin que efectivamente haya pasado nada. ¿De acuerdo? Pero justamente ese es el asunto trágico. El tercer elemento terrible es el que acabo de detallar, que viene después. Digamos que hay como una especie de degradación creciente, digamos, de equivocaciones de doña Mencía, ¿no? Algunas, digamos, por la prisa y la imposibilidad de hacer algo, y otras también pues porque está rendida al sueño y en su vuelta al sueño pues tampoco distingue entre lo que es realidad, sueño, igual estaba soñando con él, no sabemos, ¿no?, lo que ocurre, pero efectivamente da unas pistas equivocadas a don Gutiérrez, ¿no? Que claro, en su cabeza está casi convencido de que su mujer le ha sido infiel, es un poco la idea fundamental, sin que el espectador dude de que ha sido así, porque efectivamente no ha sido así, pero lo importante, la imprudencia de doña Mencía propicia que no sea capaz de salir de esa terrible tesitura en la que se está poniendo cada vez. La tercera cuestión que he comentado antes es la de la carta, que es ya el final. Cuando don Gutiérrez le arranca la carta a doña Mencía, ¿vale?, y la lee, lo que lee es prácticamente no una declaración de amor, pero casi, ¿no? Entonces ya, digamos que en ese momento don Gutiérrez, doña Mencía se desmaya, obviamente, y don Gutiérrez escribe otra letra. Otra letra, estamos ya en la jornada tercera. Escribe otra letra, otra carta, en la cual le dice que esta noche va a morir y lo único que le deja es ponerse a bien con Dios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es ya casi el final de la obra, en el sentido de que don Gutiérrez está ya totalmente convencido de que su mujer le ha sido infiel, ¿vale? Está totalmente convencido de que la única forma que hay para lavar su culpa es sangre, o sea, digamos, matar a su mujer con sangre, es decir, la deshonra con sangre se lava en ese sentido, y deja encerrada a doña Mencía en casa. Esa parte es magnífica porque es su propia casa, pero el jardín está lleno de rejas, es decir, hay un ambiente opresivo en la cual ella no puede salir, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre después es muy sencillo y es lo que hemos comentado antes, que don Gutiérrez lo que hace es contratar y obligar casi a un cirujano al que le dice que si no hace lo que ella quiere, él quiere, lo va a matar, a que vaya al aposento donde está su mujer y la sangre, ¿vale? Obviamente la sangre y no le tape con vendas las heridas, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces lo que ocurre es que doña Mencía pues muere desangrada, ¿no? Muere desangrada y el rey, que está de paseo por ahí, de noche nocturna, suele hacer, digamos, paseos nocturnos para tomar un poco el pulso de los súbditos, por así decirlo, se encuentra con Coquín. En ese momento, voy a ir un poco para allá. En ese momento ya, en fin, le relata al rey lo que ha ocurrido y obviamente ya no es una cuestión de risa ni es una cosa risible, sino que efectivamente es una cosa terrible que está relatando. Voy a leer, voy a buscarlo, ¿vale? Está al final, ¿de acuerdo? Estoy en el verso 2725, ¿vale? Estoy ahí. Dice, aunque me mates, habiéndote conocido, Señor, tengo de hablarte, escúchame. Esta es una honrada acción de hombre bien nacido, en fin, que aunque los hombres me consideras de burlas, con loco humor
llegando a veras, señor, soy hombre de muchas veras. Claro, ya no está de burlas, sino que ahora está hablando de veras, ¿no? Oye lo que he de decir, pues de veras vengo a hablar que quiero hacerte llorar ya que no te puedo hacer reír. Dice, Gutiérrez, mal informado por aparentes recelos, llegó a tener viles celos de su honor y hoy, obligado a tal sospecha, que halló escribiendo error cruel, él mismo dice que es un error cruel de la propia Mencía por haber estado escribiendo esa carta, para el infante un papel a su esposa que intentó con él que no se ausentase porque ya causa no fuese de que en Sevilla se viese la novedad que causase, pensar que ella le ausentaba. Con esta inocencia, pues, claro, es una inocencia, pero es un error de apreciación de doña Mencía, que no es capaz de calibrar, digamos, sus actos ni las consecuencias que pueden tener, ¿vale? Eso sería, digamos, la parte del libre albedrío, ¿no? Porque lo podría haber evitado, pero esa parte se compensa con el asunto intransigente de la tragedia que no tiene manera de pararse. Es decir, aunque hubiese... lo cruel de todo es que doña Mencía, aunque hubiese pensado mejor cómo hacer eso y no llegara a equivocarse en esos aspectos, la tragedia, seguramente por cuestión de la ironía dramática, habría seguido su curso inexorable. Porque la idea fundamental es que a la libertad de elección y de palabra se opone un mecanismo trágico que escapa, digamos, al poder del individuo. Es decir, una vez que se ha puesto a andar, no hay quien lo pare. Es la famosa bola de nieve que una vez que echa a andar va adquiriendo mayor relevancia y no hay manera de detenerla. Pues esto es algo parecido. Aunque Mencía hubiese hecho gala de prudencia, seguramente el resultado hubiera sido parecido. Es decir, es, digamos, el aspecto fundamental de la tragedia, ¿no? Bueno, pues lo que está haciendo aquí, que a mí me constaba con pies cobardes, donde estaba, llegó, y el papel tomó. Está hablando Coquín de que cómo le cogió el papel, porque Coquín está presente, ¿no? Y sus celos declarados, despidiendo a los criados, todas las puertas cerró, solo que quedó con ella. Yo, enternecido de ver una infeliz mujer, perseguida de su estrella, vengo, Señor, a avisarte que tu brazo altivo y fuerte hoy la libre de la muerte. Claro, cuando Coquín está diciendo esto, lo que no sabe es que el barbero, ¿vale? El barbero ya ha estado, que se llama Ludovico, ya ha estado en casa de Don Gutiérrez, ¿vale? Y ha acabado con la vida de doña Mencía. Bueno, digo, para que no piensen que me he saltado algo, he de decir que cuando comienza este asunto de las dudas de don Gutiérrez, lo que hace, entre otras cosas, que también es una imprudencia, en cierta manera, todo hay que decirlo, es dejan la quinta que están en el campo y se instalan en su casa de Sevilla. Creo que habría estado mejor en la quinta, que estaba más protegida, ¿no? Y no, digamos, en la propia ciudad, donde es mucho más fácil acceder, ¿no? Pero, en fin, esto también cabe pensar como una imprudencia por parte del propio don Gutiérrez, que no sabe medir perfectamente, digamos, ¿no? sus acciones tampoco. Ambos personajes, tanto marido como mujer, insertos en este oscuro y opresivo sistema del honor, como podéis ver, en ningún momento son capaces de pensar, digamos, con lucidez. Es un poco una idea fundamental, ¿no? Son incapaces de pensar más allá de lo que tienen en sus narices, ¿de acuerdo? En conclusión, cuando esto le cuenta al rey, el rey apresuradamente llega a casa de don Gutiérrez y se encuentra, claro, en la puerta, a la entrada de la casa, en la puerta exterior, una mano manchada de sangre, ¿vale? Que recuerda mucho, obviamente, a la iconografía, si quieren, o a la puesta en escena del ángel exterminador en el Antiguo Testamento. Efectivamente, es una casa señalada porque ahí ha habido, como dice luego don Gutiérrez al final, ha habido, digamos, una cura de honor a base de sangre, ¿no? Por eso él dice que marca con sangre la pared, la puerta de su casa, para que se vea que su deshonor ha sido limpiado como hay que limpiarlo, con sangre, ¿vale? Digamos, para que la colectividad sobre la que reside su honor sepa que aunque ha habido, digamos, una ruptura de ese honor, este honor, entre comillas, ha sido mal reparado, podríamos decir, ¿no? Con sangre. El asunto fundamental es que el rey, cuando se encuentra con don Gutiérrez, le pide explicaciones, claro. Y don Gutiérrez efectivamente le va contando constantemente, estoy en el verso 2825, ¿vale? En ese largo parlamento que tienen ahí, que no lo voy a leer porque es casi la hora y me quiero ceñir un poco a la hora, no quiero irme mucho más allá, ¿vale? Le está diciendo, señor, si fui a ver al rey y le pedí que me diese consejo y no me lo dio,
si al final descubrí que estaba escribiendo una carta a tal, se va justificando cada vez un poco como el alcalde Zalamea, ¿no? Que después al final tiene que justificar lo que ha hecho delante del rey. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Don Gutiérrez tiene que justificar delante del rey lo que ha hecho de tal manera que el rey al final dice, vale, pues ¿y qué habría hecho usted si pasa esto? Y el rey al final le dice claramente, pues sangrarla. Claro, ¿qué va a hacer? Si el rey, digamos, en cierta medida sanciona un poco la desordenada, ¿vale?, conducta de don Gutiérrez, al cual no puede censurar, porque ni siquiera cuando acudió a él le dio una respuesta satisfactoria a los problemas y a las cuitas que él estaba planteando. Entonces, está claro que, como dice el rey, pues la única cosa que se puede hacer es sangrarla. Pero ¿qué hace el rey, aparte de eso? Y con esto termina la comedia o la tragedia. En su momento hemos dicho que doña Beatriz, creo que lo he comentado, se va a quejar al rey de que efectivamente una vez don Gutiérrez se va a casar con ella, en fin, este asunto que hemos visto, ¿no?, anteriormente, ¿no? Y el rey en ese momento le dice, no te preocupes, que yo haré justicia, ¿no? Le dice, yo repararé tu honor, ¿vale? Y efectivamente lo que hace don Gutiérrez de una forma un poco, perdón, el rey, lo que hace el rey de una forma un poco sorprendente en escena es decirle a don Gutiérrez y a decirle a don Gutiérrez abiertamente que la va a casar, va a casar a don Gutiérrez con doña Beatriz. Don Gutiérrez se queda así como diciendo, ¿cómo es posible, señor, si en su momento no me quise casar con ella porque tuve dudas de honor? ¿De acuerdo? Y ahora, después de que ella sabe lo que he conseguido hacer con mi honor, se va a casar con ella. Y dice, sí, te vas a casar con ella y no hay manera de que repliques. Es una especie de castigo y una especie de reproducción, ¿no?, del mito del eterno retorno, porque lo que le dice don Gutiérrez, mira que esta mano está manchada de sangre, yo te la doy, pero está manchada de sangre, ¿vale? ¿De acuerdo? Y le dice, mira, esto es el final de la comedia, ¿no? Mira qué médico he sido de mi honra y no está olvidada la ciencia, mira que lo puedo volver a hacer. Y Leonor le dice, cura con ella mi vida en estando mala, ¿vale? La propia doña Leonor le dice, bueno, pues si ves que mi vida se pone mala, es decir, si ves otra vez que hay sospecha de honor, ¿de acuerdo? Pues lávala, ¿eh? O opera como has sabido hacer hasta ahora. Y don Gutiérrez le dice, pues con esta condición te la doy. Y con esto acaba, el médico de su honra perdona sus muchas faltas. El final es un poco extraño, ¿de acuerdo? En el sentido de que, bueno, digamos que se puede volver a repetir un poco la misma historia, ¿no? Es una cosa bastante curiosa ese honor, digamos que puede volver a repetirse, ¿de acuerdo? Pero lo que está claro es que la situación final, en este tipo de tragedias, lo que suele ocurrir, generalmente en todas ellas, es que la situación inicial de la comedia, que bueno, es en cierta medida un matrimonio, por lo menos por parte de don Gutiérrez, muy bien avenido porque ama mucho a su mujer. Hemos visto cómo su mujer no lo considera que es su dueño, pero no más porque la prehistoria que tiene escondida, que luego sale a flote, digamos, determina que se haya sido casada no por amor, sino por imposición paterna, ¿no? Es un poco la situación inicial. Sometida a una serie de vaivenes, una especie de restitución final que no es posible, primero porque el propio don Gutiérrez ha matado a su mujer, como corresponde al sistema del honor, ¿vale? Lo hemos saltado porque no teníamos tiempo, pero son muy patéticos en los pocos momentos de lucidez del personaje masculino, cómo se revela una y otra vez ante una ley injusta que le obliga a matar a su mujer, de la cual está terriblemente enamorado, pero no puede soportar los celos de que haya sido engañado por otro hombre. Es un poco el asunto, es un personaje totalmente contradictorio en ese sentido y muy complejo, ¿no? Porque es incapaz, o sea, ama con locura a su mujer, pero es incapaz, digamos, de perdonarla en cierto sentido. ¿Por qué? Pues porque la imposición de la honra le obliga a tener que tomar una decisión terrible, que es matarla. Pero será terrible y todo lo que quieran, pero digamos que es una decisión sancionada por la ley y que acepta el rey, ¿no? Es decir, el rey acepta que eso sea así y lejos de ser castigado, digamos, se le ofrece, o digamos el castigo podría ser que se le ofrece una segunda oportunidad, ¿vale?, para volver a hacer lo que ha hecho antes si llega el caso. Lo que pasa que, claro, esta segunda oportunidad, en principio lo que significa es que se respeta la palabra que el rey ha dado en el transcurso de la comedia, quien le ha prometido a doña Beatriz que remediaría su deshonor.
¿de acuerdo? Entonces, en el fondo, el rey ha cumplido su palabra, porque casándola con don Gutiérrez, que era el primer pretendiente, ¿no? Con todo ese lío de donaires que hemos visto y de la mujer que muere que estaba en su casa, tal y cual, pues obviamente, digamos, el rey, digamos, recompone una situación de una cosa anterior que estaba estropeada, pero ¿a fuerza de qué? Pues a fuerza de que vuelva a repetirse otra vez el terrible estigma de la ley del honor. Como ven, es una comedia magnífica. Hay alguna cosa que me he saltado porque no tenemos mucho tiempo, pero en general la hemos visto con bastante detalle. Hemos visto un poco los mecanismos y el engranaje del componente trágico que lleva, digamos, a que se cumpla de forma inexorable esto. Y aquí lo dejo. Pues muchísimas gracias, Juanma, por esta presentación de esta tragedia terrible, hermosa y que nos genera para un lector moderno pues una distancia, digamos, de contextos, ¿no? Y en ese sentido a veces muchas dificultades de interpretación, ¿no? Entonces entender este honor como construcción social, como imperativo social, este Don Gutiérrez de preso como una antígona entre dos leyes de diferentes órdenes, ¿no? Lo que siente por doña Mencía, luego este deber social del honor, pues es algo bastante poderoso para entender el honor en esta época y el honor como algo que va más allá del individuo, ¿no? No se trata o no solo de un marido celoso y sanguinario, sino también de algo que trasciende el individuo, ¿no? Que está en esas estructuras. Hay una cosa que quería comentar, porque no lo he dicho antes y es bueno para situar la tragedia y lo demás. Es decir, parte de la interpretación de la crítica a lo largo de, pues claro, casi 400 años, ¿no? Esta comedia, ¿no? Ha sido siempre utilizada esta comedia, esa tragedia y otras parecidas que he comentado antes, digamos, mal leídas y mal interpretadas en el sentido de que se consideraba a Calderón como un escritor muy tradicionalista y, digamos, muy apegado, digamos, a estas convenciones sangrientas, digamos, como un defensor, ¿vale? Un defensor de una estructura social basada en la desigualdad, en la sospecha, etc., etc. ¿De acuerdo? Es una idea crítica que persiste a lo largo de los siglos, ¿de acuerdo? Y que se ha perpetuado prácticamente hasta finales del siglo XX, en el cual Calderón era considerado un tipo, digamos, antipático en cierta medida y defensor, digamos, de estas rígidas leyes que obviamente son inhumanas, ¿no? Es decir, están fuera de cualquier consideración, ¿no? Bueno, están fuera de cualquier consideración, pero obviamente no han perdido su vigencia. Es un poco el asunto fundamental de la cuestión. ¿Por qué? Bueno, porque todo el asunto de la violencia machista y de género, en el fondo, sustenta este asunto. Es decir, es la imposibilidad de perdonar, digamos, que la mujer no sea propiedad de uno propio. Es un poco la idea, ¿no? Pero bueno, esto es otro problema fundamental que, digamos, que hace que el tema sea vigente todavía, ¿no? Pero el asunto fundamental que quería explicar es que si uno lee un poco la obra con atención, está claro que Calderón hace todo lo contrario. Es decir, Calderón no está a favor del sistema, sino al revés. Por completo, Calderón está denunciando la esclavitud y la sinrazón de un sistema que en el fondo acaba con la vida de personas inocentes, ¿vale? Porque, vale, una cosa es que doña Mencía tenga, podríamos decir, peque, digamos, de responsabilidad, ¿no? Y tenga, digamos, malas elecciones en cuanto a lo que ocurre, ¿vale? Pero no hay que olvidar que en ningún momento se entrega a don Enrique. Claro, ese es el asunto fundamental. En otras obras de honor sí que hay entrega por parte de la mujer al amante, ¿vale? Estoy pensando en El pintor de su deshonra, por ejemplo, ¿no? Pero aquí no. Es decir, Mencía es íntegra. Se mantuvo íntegra durante el cortejo y se ha mantenido siempre íntegra. Así que sus faltas de acierto, digamos, de prudencia, por así decirlo, no empaña la idea de que es una víctima trágica e inocente, obviamente. Claro. Ahí está un poco también en el signo de la tragedia. Es decir, el signo de la tragedia no se basa en verdades, sino en simulaciones de verdades. Entonces, claro, en cuanto se instala la duda acaba con cualquier inocente. Es un poco lo que ocurre. Calderón denuncia eso, ¿no? Digamos, un sistema salvaje que incluso hace sangre
del más inocente, ¿vale? Porque si ella hubiese consentido en ser infiel a su marido con don Enrique, bueno, no es que esté justificado que la mate, claro que no, pero digamos, sería menos injusto el sistema, ¿no? En el sentido de que efectivamente entenderíamos, digamos, los celos enloquecidos de don Gutiérrez. Pero es que don Gutiérrez, en el fondo, nunca tiene clara conciencia de que su mujer la haya engañado. Tiene elementos que en su obnubilado cerebro, digamos, le hacen creer claramente que tiene que actuar de esa manera. Y efectivamente, y por el otro lado, como digo, doña Mencía siempre es una víctima que se mantiene íntegra, ¿vale? En otros casos, como por ejemplo el alcalde de Zalamea, es un poco más complicado porque hay Isabel, que es la hija de Pedro Crespo, es una víctima totalmente inocente. Y ahí realmente quien peca de imprudencia es el propio padre, ¿vale? Y por una cosa muy sencilla que haríamos todos en cualquier momento y que explica muy bien el asunto este de que el mecanismo trágico funciona a pesar de lo que uno haga. ¿Qué hace cuando llegan los soldados al pueblo? Ya saben, la soldadesca llegaba a los pueblos, se instalaba en los pueblos y, en fin, todas las mujeres casaderas y no casaderas corrían peligros, lo que solía ocurrir. No hay muchos testimonios, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues si le ocurre una cosa, explico solamente dos cosas para que entiendan. Lo que ocurre en esa obra es que el capitán que maneja el ejército le dan como lugar de alojamiento la casa de Pedro Crespo, porque había que alojar a los soldados, ¿no? Los particulares alojaban a los soldados, ¿no? Y entonces se ha enterado de que la alojan ahí porque el que es un mujeriego, la mujer más guapa del pueblo, que es la hija de Pedro Crespo, vive ahí. Entonces el capitán dice, voy a ir disparado, voy a ir a verla, ¿no? Porque qué más me da que sea una villana si tiene manos y pies, ¿no? En fin, una serie de chistes bastante groseros. Pedro Crespo, ¿qué hace? ¿Qué haría un padre en ese sentido sabiendo cómo son los soldados? Le dice a su hija que se esconda en la parte de arriba del desván. Un acto imprudente, no, justamente todo lo prudente que puede haber, ¿no? Es decir, vete, que no te vean los soldados, escóndete arriba del todo y no salgas hasta que se vayan, ¿no? Pues eso es, desde el punto de vista, digamos, de un pensamiento racional bastante lógico y bastante prudente, pero justamente eso es el detonante de la tragedia. ¿Por qué? Porque llega el capitán que está esperando ver a la villana hermosa, más hermosa que nunca, como le han dicho, y no la encuentra. Y entonces dice, pues voy a registrar la casa porque no me voy a quedar sin verla. Y la encuentra en el desván, claro. Y ya ese es el principio, digamos, de la tragedia, porque el capitán en cuanto la ve solamente quiere poseerla. ¿De acuerdo? Clara muestra de que la acción más civil, o sea, más coordinada, más prudente del padre, conlleva a que la tragedia se desarrolle. ¿Por qué? Porque una vez que el mecanismo se va a desarrollar, da igual realmente lo que uno haga, porque haga lo que haga, la tragedia es inexorable. Así que en este sentido, que doña Mencía peque de imprudencia, podríamos decir política a la hora de tomar sus decisiones, vale, digamos que da más fuego a la tragedia, pero no habría evitado la tragedia. Esa es una cosa fundamental, ¿no? Y esa es la lucha entre el libre albedrío y las fuerzas oscuras de lado ya prefijado que hacen que se cumpla inexorablemente lo que ya aparecía en escena en los primeros versos, que es la caída del protagonista o de uno de los protagonistas, que es don Enrique. Esa caída fatal que a punto le cuesta la muerte, esa caída del caballo que en Calderón siempre tiene connotaciones totalmente simbólicas y negativas. ¿Por qué? Por la idea justamente de que el jinete sofrena las pasiones digamos, simbólicamente en el sujetamiento del caballo, por así decirlo. En cuanto el caballo puede más que el jinete, eso significa que el protagonista no es capaz de atemperar sus pasiones. En este caso está claro, si don Enrique hubiese atemperado sus pasiones y hubiese aceptado, digamos, que ha perdido en el juego, en el sentido de que enamorado de doña Mencía, esta se ha casado con otro, a su fuerza, vale, pero pertenece a otro, no habría pasado nada. Si no habría ido esa noche, no habría pasado nada, ¿vale? Pero ya sabemos que el personaje va a ir. ¿Por qué? Porque se ha caído del caballo. Y entonces sabemos que es incapaz de refrenar sus más oscuras pasiones, ¿no? Y entonces en cuanto ve a Mencía se enciende de nuevo, porque digamos que el rescoldo no se ha apagado del todo y en cuanto a la ve se aviva el fuego
y ahí todos actúan como no deben actuar y en el fondo son, digamos, marionetas, por así decirlo. Es muy curioso, ¿no? Son marionetas de un devenir trágico que es el que realmente manda, ¿no? Y no hay nada que hacer. Es un poco lo que quería explicar. Sí que Calderón realmente no está a favor de estos asuntos, sino al revés. Es muy crítico con este sistema, aunque también es cierto, perdón, que como excelente dramaturgo sabe conscientemente de la fuerza trágica que tiene este tipo de planteamientos, ¿no? Porque él sabe que esto, como bien dijo Lope, y con esto ya cierro, los temas de honra son los que más mueven al público. Exacto, y ahora escuchemos a los estudiantes, que me Sí. interesaría que debatiéramos de eso, si quieren preguntarle Pregunta lo que quieras, sí. algo, preguntas o impresiones de su lectura como espectadores, bueno, que tenían la posibilidad de verla o de leerla, modernos y pues perceptores, digamos, de este abismo o continuidades.